Muy buenas tardes a todos. Se inicia la segunda sesión ordinaria del 2020 del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, por medio de videoconferencia, a fin de cumplir con la obligación prevista en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Transparencia en el Estado, derivado de la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General mediante el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de marzo del 2020, como consecuencia de la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Doy una cordial bienvenida a los presentes. Procederemos a dar lectura a la lista de asistencia a efecto de corroborar el quórum legal para sesionar. Secretario técnico, le concedo el uso de la voz para que prosiga en consecuencia. Gracias, presidente. Mario Bernal, en su carácter de suplente del titular de la Unidad de Transparencia y presidente del Comité de Transparencia. Vianel Vivo Flores, en su carácter de suplente del director de Asuntos Jurídicos y vocal del Comité de Transparencia. Presente. Jael Anet Alarcón Villalba, en su carácter de suplente del director de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional y vocal del Comité de Transparencia. Presente. Presidente, informo que encontrándose presentes la totalidad de los convocados con derecho a voto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia en el Estado, corroboro la existencia de quórum legal para sesionar. Siendo las 15 horas con 30 minutos del día 6 de mayo del 2020, se inicia la segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia. Secretario técnico, le solicito dar lectura al orden del día. Gracias, presidente. Orden del día. Número 1, propuesta del orden del día. Número 2, aprobación del acta de la sesión anterior. Número 3, solicitudes de información. 3.1, proyecto de resolución mediante la que se analizan las clasificaciones de la información como confidencial que realizó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios para dar respuesta a la solicitud de información de folio 00369720 dirigida al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. 4. Asuntos generales. 4.1. Proyecto de acuerdo para la aprobación de los lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Número 5. Clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración o algún punto adicional para agregar. No. Secretario técnico, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Gracias, presidente. Se solicita que emitan su voto respecto a la propuesta del orden del día sometida a su consideración y al efecto sirvan levantar la mano en primer lugar quienes estén a favor. A favor. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la dispensa de lectura íntegra de la totalidad de los puntos del orden del día, a excepción de sus partes torales. Gracias, presidente. Se solicita que emitan su voto respecto de la dispensa de la lectura referida y se sirvan levantar la mano en primer lugar quienes estén a favor. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura solicitada. Es cuanto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Número 2, aprobación del acta de la sesión anterior. Se somete a su consideración el acta de la segunda sesión extraordinaria de 2020, celebrada en fecha 10 de marzo de 2020, solicitando emitan su voto, levantando la mano en primer lugar quienes estén a favor. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. Se prosigue la lectura del punto número 3 del orden del día, solicitudes de información. Es el proyecto de resolución RES 1-CT-2SO-2020. Muy bien, en este punto
Como antecedentes, tenemos que la clasificación se originó como consecuencia de la solicitud de información de folio 00369720 dirigida al sujeto obligado Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California y que ingresó a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado, y en la que se requirió a la letra lo siguiente. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, quiero que me proporcione los contratos y convenios que ese sujeto obligado ha celebrado sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios con cargo total o parcial a fondos federales conforme a los convenios o acuerdos celebrados entre el Ejecutivo Federal y el Estado de Baja California, con la participación que en su caso corresponda a los municipios interesados, siempre y cuando dichos fondos conserven su naturaleza en los términos del presupuesto de egresos de la Federación, así como aquellos que hayan requerido de la participación de un tercero para su realización, cuando ese sujeto obligado no tuvo capacidad para hacerlo por sí mismo, dentro de los supuestos que señala el artículo 2 referido. Lo anterior lo requiero de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y lo que va de 2020. Esta solicitud se turnó a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, que es el área a la que compete poseer la información solicitada, siendo que el día 8 de abril de 2020 la Dirección de Recursos Materiales y Servicios hizo llegar a la Secretaría Técnica de este comité los oficios de número 100/2020 y 101/2020, mediante los que clasificó como confidencial de manera parcial un contrato de adquisición de bienes y un contrato de prestación de servicios, al tenor de lo siguiente. El primero de ellos fue el contrato de servicio de impresión de cuadernillos de número de RMS-063-2018. En este contrato, el área en su escrito de clasificación clasificó los datos personales consistentes en nacionalidad, lugar de nacimiento y RFC. Para tal efecto, señaló la fundamentación y motivación que consideró pertinente y determinó clasificar estos 3 datos y elaboró la versión pública correspondiente. Por otra parte, remitió el contrato para la adquisición de material didáctico de número de RMS-106-2017. De igual forma, clasificó de manera confidencial este documento de manera parcial y clasificó los mismos datos personales, nacionalidad, lugar de nacimiento y RFC, señalando la fundamentación y motivación que consideró pertinente y realizando la prueba de daño correspondiente, al igual que la clasificación anteriormente mencionada. Y el presente proyecto, como considerandos, tenemos que este órgano colegiado es competente para analizar el presente asunto, con fundamento en lo establecido en los artículos 53 y 54, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, en los que se establece la atribución del Comité de Transparencia como órgano colegiado para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la información realicen los titulares de las áreas que conforman al sujeto obligado. La materia del presente, tenemos que se trata de la clasificación como confidencial de manera parcial de los contratos referidos por considerar el área que se contienen los datos personales relativos a la nacionalidad, lugar de nacimiento y número de registro federal de contribuyentes. En el proyecto se propone, por un lado, tenemos que es procedente realizar la clasificación, toda vez que, según lo señala el artículo 106, fracción primera de la Ley General de Transparencia,
La clasificación puede ser realizada al momento en que se reciba una solicitud de acceso a la información, tal y como acontece en el caso, pues como quedó asentado, esta determinación se originó como consecuencia de la solicitud de información registrada en el sistema Infomex bajo el folio mencionado en el considerando que antecede. El presente proyecto va en el sentido de considerar que la clasificación realizada resulta procedente en una parte e improcedente en otra, por los motivos y fundamentos a continuación expuestos. En primer término, tenemos que, según dispone el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia en el Estado, la información relacionada con el lugar de nacimiento y la nacionalidad de una persona física es expresamente considerada como datos personales. Como consecuencia, se actualiza el supuesto de confidencialidad previsto en la fracción primera del artículo 38 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, que establece que los datos personales son considerados información confidencial. De igual forma, el número de registro federal de contribuyentes de una persona física se considera como un dato personal, conforme lo establece el artículo 172 del reglamento antes invocado. Al tiempo que, con el carácter de orientador, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, determinó en su criterio de interpretación número 19/17 que el Registro Federal de Contribuyentes de Personas Físicas es una clave de carácter fiscal única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial. Sin embargo, resulta oportuno señalar lo dispuesto en el artículo 57, fracción primera de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, que a la letra versa, 57, se considera en principio como información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente. Fracción primera, la relativa a las obligaciones de transparencia que contempla el título quinto de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables. De la fracción transcrita se aprecia que la información relativa a las obligaciones de transparencia, es decir, aquella información pública que los sujetos obligados deben poner a disposición de las personas en los portales de transparencia y en la plataforma nacional, sin que medie petición alguna, no puede omitirse de las versiones públicas que elaboren los sujetos obligados. Al efecto, tenemos que los documentos que fueron objeto de clasificación corresponden a las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 81, fracción 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado, que versa como sigue. Fracción 28, la información sobre los resultados, sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados. Lo anterior, en virtud de que se trata de contratos derivados de procedimientos de licitación e invitación, que fueron los que remitió el área. Bajo esa tesitura, el Sistema Nacional de Transparencia emitió los formatos a través de los que se debe publicar dicha información, siendo que dentro de sus criterios se encuentra la obligación de hacer pública la información consistente en RFC de la persona física o moral, contratista o proveedor. Motivos por los que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción primera del lineamiento 57, transcrito con antelación, deberán modificarse y hacerse visibles en las versiones públicas los números de RFC, toda vez que pertenecen a personas físicas que figuran como contratistas y proveedores públicos. Asimismo, de las versiones públicas remitidas por el área se advierte que además de los datos referidos en su escrito de clasificación, también fueron testados los datos consistentes en número y fecha de acta de nacimiento, así como número de credencial para votar. Determinación que, si bien no se justificó en su escrito de clasificación, este comité estima procedente por las siguientes consideraciones. Por un lado, el artículo 131, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la credencial para votar es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto. Y a su vez, el Instituto Nacional Electoral
define los datos contenidos en las mismas a través del documento denominado ABC de la credencial para votar. Igualmente, con carácter de orientador, el INAI emitió una serie de recomendaciones para el tratamiento de dichos documentos personales por medio del documento denominado Recomendaciones sobre protección de datos personales contenidos en la credencial para votar, mismo que se encuentra publicado en la siguiente liga electrónica y que contiene un listado de los datos personales contenidos en dicho documento. De lo anterior se puede concluir que la credencial para votar es esencialmente un documento de carácter personal que se encuentra ligado únicamente a su titular y que además debe gozar de una protección más amplia dada su naturaleza como instrumento para el ejercicio democrático. Por otro lado, en relación al número y fecha de acta de nacimiento contenido en los documentos materia de la presente, se estima que, si bien se trata de información que obra en una fuente de acceso público, como es el registro civil, el divulgar dichos datos supondría una violación al principio de finalidad previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de nuestro Estado, pues los mismos fueron recabados con fines contractuales. Es decir, sus titulares los proporcionaron a la autoridad con el único propósito de celebrar los contratos públicos con el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos. En ese sentido, y en observancia del deber de confidencialidad previsto en el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales precitada, se considera que este sujeto obligado se encuentra impedido para divulgar los datos relativos al acta de nacimiento del proveedor, así como para poner a disposición de terceros o emplear su información para otros propósitos que no sean compatibles con la relación contractual. Por dichas razones y en términos de lo dispuesto en el artículo 172, antes invocado, se establece que son datos personales toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable. Es que se estima que la información antes relacionada es de uso exclusivo de sus titulares, siendo que para su divulgación o difusión se requiere el consentimiento de los mismos, situación que en el caso no acontece. Con motivo de lo expuesto, este órgano colegiado considera que de hacer pública dicha información se violentaría el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de sus titulares contenido en el artículo 16, párrafo segundo de la Carta Magna, el cual además debe prevalecer derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información, según dicta el artículo 6, base A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, tenemos que, en el apartado de la prueba de daño, el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala que en el caso de solicitudes en las que se ve involucrada información confidencial, el sujeto obligado determinará lo conducente a través de una prueba de daño, así como mediante la ponderación entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. A su vez, el artículo 3, fracción 20, establece que la prueba de daño es la obligación de los sujetos obligados de demostrar de manera fundada y motivada que la divulgación de la información lesiona el bien jurídico tutelado y que el daño que puede producirse con la publicidad de esta es mayor que el interés de conocerlo. En primer lugar, tenemos que en el caso que nos ocupa, el bien jurídico tutelado que se pretende evitar sea lesionado es el derecho a la protección de datos personales de los contratistas y proveedores que celebraron los contratos públicos con la autoridad educativa, ya que el difundir dicha información produciría un daño en su esfera jurídica al violentarse su derecho a la privacidad y protección de datos personales. Por otra parte está el derecho de acceso a la información pública del solicitante, que en el caso concreto requiere conocer información relativa a contratos y convenios de carácter público que hayan sido celebrados sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. Bajo esa línea se tiene que el proporcionar los datos personales de los contratistas y proveedores no obstaculiza el ejercicio del derecho de acceso a la información del solicitante, pues en dichos documentos se encuentra contenida la información suficiente para que efectúe una revisión adecuada del ejercicio del gasto público y los términos en los que fueron celebrados los contratos, como son las fechas de celebración, los nombres y firmas autógrafas de los involucrados,
los montos y la descripción de los bienes o servicios proporcionados. Por último, se considera que la presente limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo al derecho de acceso, ya que únicamente se clasificaron como confidenciales los datos personales multicitados. Sin embargo, el resto de la información contenida en los documentos con los que se dará respuesta se encuentra visible y disponible para su consulta. Como consecuencia de todo lo expuesto y fundado, este órgano colegiado resuelve. Primero, se modifica la clasificación de la información como confidencial de manera parcial, realizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, a fin de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información de folio 00369720 del sistema Infomex. Y se desclasifica la información consistente en los números de Registro Federal de Contribuyentes, de contratistas y proveedores. Segundo, se ordena a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios que, adicionalmente a los datos personales ya testados, modifique las versiones públicas elaboradas y teste únicamente la información consistente en lugar de nacimiento, nacionalidad, número y fecha de acta de nacimiento y credencial para votar de los contratistas y proveedores. Tercero, se ordena a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios para que a la brevedad publique de manera formal, íntegra y completa la versión pública correspondiente al año 2018, por encontrarse dentro del periodo de conservación, a fin de dar cumplimiento con sus obligaciones de transparencia previstas en el artículo 81, fracción 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, tanto en el portal de transparencia de Baja California como en el sistema de portales de obligaciones de transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y, una vez publicadas, remita a la unidad de transparencia los comprobantes de carga respectivos. Cuarto, notifíquese. Es cuanto, presidente. ¿Hay alguna pregunta, comentario al proyecto presentado? No. Secretario técnico, se someter a votación el presente proyecto. Gracias, presidente. Se solicita que emitan su voto respecto del proyecto de resolución Res 1-CT-2SO-2020, solicitando que levanten la mano en primer lugar quienes estén a favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Gracias, presidente. Se prosigue la lectura del punto número 4 del orden del día, asuntos generales. El 4.1 es el proyecto de acuerdo para la aprobación de los lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Se trata del proyecto de acuerdo A1-CT-2SO-2020. Como considerando primero, tenemos que el artículo 54, fracción cuarta de la Ley de Transparencia en el Estado establece que corresponde al Comité de Transparencia establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información. A su vez, el artículo 36 del reglamento de la Ley de Transparencia en el Estado dispone que las funciones del comité serán de observación, de vigilancia, de opinión, de recomendación y de decisión, en estricto apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y demás ordenamientos en la materia, sin interferir en las decisiones operativas ni obstaculizar en el desempeño de las funciones del sujeto obligado. Tercero, por tales motivos y en razón de que la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California a la fecha no cuentan con un marco normativo interno en materia de transparencia que facilite el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que se refiere el capítulo 2, título 5 de la Ley de Transparencia en el Estado, resulta necesario emitir los lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Instrumento que servirá como eje para la asignación interna, publicación y actualización de la información
a que se refiere el capítulo 2, título 5 de la Ley de Transparencia Multicitada, en la Plataforma Nacional de Transparencia y en los portales de transparencia estatales de ambos sujetos obligados, y en los que se garantiza la configuración de pautas claras que abonen a que en la generación y publicación de información ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna, y se respeten los principios de máxima publicidad, así como la protección de datos personales. Por lo anterior, este órgano colegiado acuerda lo siguiente. Primero, se aprueban los lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, conforme al documento anexo que forma parte del presente acuerdo. Segundo, notifíquese a las áreas de los sujetos obligados. Es cuanto, presidente. ¿Existe alguna observación o comentario al proyecto presentado? No. No. Secretario técnico, sírvase someter a votación el presente proyecto. Gracias, presidente. Se solicita que emitan su voto respecto del proyecto de acuerdo A1-CT-2SO-2020, solicitando que levanten la mano en primer lugar quienes estén a favor. Señor presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Presidente, me permito informarles que el último punto del orden del día es el relativo a la clausura de la sesión. Muchas gracias, secretario. No habiendo más, siendo las 3:54 de la tarde del día 6 de mayo del 2020, se clausura la segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Agradezco a los presentes su valiosa presencia y participación. Muchas gracias y que tengan buena tarde todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes.